Sentados, hijos, vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo, que manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. 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 El Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya. Aleluya, el Señor
Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, escuchamos cómo tienen que huir Pablo y Bernabé, puesto que se han confabulado los griegos, los hebreos, juntamente con los griegos, para poder, apoyados por la autoridad, desterrarlos, y tuvieron que salir. Es el caminar de Pablo y de Bernabé. Y dice muy claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando llegaron a Listra, había un hombre tullido desde su nacimiento. Dice que se le quedó, escuchaba a él sentado, escuchaba la predicación de Pablo. Y entonces Pablo lo miró fijamente y dice que Pablo consideró que este hombre tenía la suficiente fe para poder ser curado. Y así le dijo, que se pusiera de pie, le ordenó que se pusiera de pie, y aquel hombre se puso de pie. Entonces comenzó a caminar. Cuando el sacerdote de Listra se dieron cuenta de lo que habían hecho, ellos pensaron que eran dioses, Pablo y Bernabé, y entonces buscaron la manera de poder hacer un sacrificio para ofrecérselos. Decían: dioses con figura de hombre que han bajado hacia nosotros. El único Dios que se hizo hombre y bajó para estar en medio de nosotros, ese es Cristo Jesús. Pablo rectifica y les hace entender que ellos son mortales, somos hombres mortales igual que ustedes. Pablo va a demostrar que la curación de aquel hombre no fue por él, fue por Cristo Jesús, el Dios que se hizo hombre para estar en medio de los hombres, el que sí bajó del cielo. Pero no son esos dioses griegos. Les recuerdo la mitología griega, que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio, porque era el que hablaba. Y Pablo quiere decirles que están equivocados. O sea, tienen que entender que a eso vino Cristo Jesús, a quitar todo ese tipo de ídolos que no existen. Lo hemos dicho, no existe ningún Dios más que el único Dios verdadero que Cristo nos ha enseñado. No existe nadie. Solamente hay un único Dios. Ídolos y demás son inventos del hombre. Es su manera de pensar, de concebirlos y demás. Por eso Pablo y Bernabé han llegado para poderles purificar en su concepción que no existe ningún otro Dios, que lo que ellos consideran y adoran son ídolos de los cuales no existen, es una pérdida de tiempo. Al que deben de adorar es al único Dios verdadero, que es Cristo Jesús, el Dios vivo y resucitado. Ese es el trabajo de ellos. Fue tan difícil poder evangelizar a los griegos, porque había una razón, porque ellos consideraban, cuando Pablo les habla acerca de ese Dios hecho hombre que murió en la cruz, ellos dicen: no, es que nuestra concepción es esta. Pues, ¿cómo me vas a decir que el que triunfa es el que muere? No, nuestra manera de pensar es que el que
El que muere es el que fracasó. Por eso, cuando ellos realizaban las Olimpiadas, es el que pierde ese ya. El que muere, ese pierde y se quedó. El que triunfa es el que gana, es el que permanece con vida. Y es donde dice Pablo, por eso, Él murió, pero está vivo, ha resucitado. No, es que no te podemos entender eso que tú dices, no. Era difícil cambiarle su mentalidad de siglos, lo que ellos estaban planeando. Por eso, en las guerras que ellos realizaban, tienes que matarlo para que puedas decir que ganaste, porque si lo dejas vivo, no has ganado. Y así ellos tenían esa mentalidad, que en las guerras había que morir y el que muere pierde. Por eso, te gané la batalla, demuéstramelo. En una lucha, a muerte tiene que morir y entonces te puedo decir, sí ganaste. Por eso es para ellos tan difícil, pero fue el trabajo de Pablo. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles, que fue a evangelizar a los no judíos. A los no judíos fue a evangelizar. Todos aquellos que no eran judíos, a esos Pablo fue a evangelizar. Por eso hoy que hemos escuchado, vean su actitud de Pablo, firme. No un hombre soberbio, no, él quiere que ellos entiendan, por favor, entiéndanlo, somos mortales, somos hombres como ustedes, somos mortales, no somos dioses. No hagan eso, que quieren ofrecerles sacrificios, por favor, no hagan eso. Es la actitud de Pablo firme para poder manifestar y dar a conocer que el que debe de ser conocido es Cristo, no ellos. El que debe de aparecer es Cristo, no ellos. Por eso ellos hicieron eso y lograron controlar a aquella gente para manifestarles que no hay otro Dios. Que por eso vino ese Dios, se hizo hombre, que murió en la cruz para salvarnos, está vivo y nos vino a enseñar que no hay otro Dios, nos vino a revelar la verdad, no hay otro Dios, solamente hay un solo Dios, el que ha creado todo cuanto existe. Pues este Dios que ha creado todo cuanto existe es el que nos ha hablado en el Evangelio y es Cristo Jesús. Y aquí aparecen las palabras para poder distinguir lo que hemos hablado en algunas ocasiones y durante estos días. Hay gente que se forma sus propios dioses en su imaginación, se crea sus propios dioses y entonces puede hacer tantas cosas que dice que al cabo yo aquí le rezo a Dios. Por eso aquí aparece Cristo diciendo, el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que me ama va a cumplir mi palabra y yo también la amaré y me manifestaré en Él. Oye, ¿por qué a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Porque el mundo no entiende todavía. El mundo tiene que conocer la verdad y la verdad es Cristo. Y para poder entender cuál es ese Dios verdadero hay que conocerlo. Entonces, no te inventes un Dios a tu medida, un Dios en el cual dices tú, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y al cabo le pido perdón a ese Dios. Al cabo aquí tengo a Dios. No te inventes un Dios a tu medida. Por eso, el único Dios verdadero es aquel que te pide que cumpla su palabra, que hagas su voluntad, no tus caprichos, no lo que tú dices. La morada de Dios está en que mi corazón debe de estar abandonado en Él, confiar en Él. La morada de Dios es que Dios quiere morar dentro de mí para que me pueda hablar a mi corazón y me pueda decir, esto quiero de ti, esto espero de ti. Y entonces lo que el hombre tiene que hacer es conocer a Dios para poder manifestar a Dios. ¿Y cómo vamos a manifestar a Dios? Con las obras. Por eso quiero saber cuál es tu fe. La vida que llevas me va a decir. Si esa vida que llevas, tus obras son buenas y siempre tus obras es para hacer el bien a los demás, ahí se manifiesta Dios en ti. ¿Cómo se manifiesta? En la caridad, en el bien hacia los demás. Por eso el amor, la caridad es el amor puesto en obras. Esa es la caridad, es el amor en concreto, eso, las obras que hago. Esa es la caridad, es el amor que se manifiesta. Y si Dios es amor, así debemos de manifestarlo. Yo me manifestaré en Él. Sí, me voy a manifestar cuando yo viva en el amor, cuando me dedique a hacer el bien a los demás, cuando deje de cometer injusticias y cuando diga,
es el que al cabo Dios me perdona, que al cabo puedo hacer esto y él, no, estás equivocado, ese Dios no existe. Sácate ese Dios de tu cabeza, es algo que tienes aquí solamente, pero ese Dios no existe. El Dios verdadero no permite la vida que tú llevas. El Dios verdadero no permite las injusticias que tú cometes. ¿Cómo? Porque miren, hijos, hay personas que en sus negocios cometen injusticias, ¿sí? Y ellos piensan que al cabo dan limosna y Dios les perdona. Piensan que como porque ya dieron limosna, que hicieron esta obra buena, que al cabo, pero espérame, aunque hagas obras de caridad, no te va a valer. ¿Pero por qué no? Porque estás cometiendo injusticias. Tú cometes injusticias contra otras personas y tú piensas que al cabo porque das limosna, porque es obras de caridad, porque ayudas a tales personas, ya con eso te va a justificar. Error. Es que Dios es bueno, sí, pero es que tú no cambias. Y Dios, ese Dios bueno, el Dios verdadero que nos ha enseñado que es Jesucristo, ese Dios no permite eso. No estás de acuerdo, porque es un Dios justo y tú eres injusto con lo que estás haciendo. Entonces, tú traes aquí a tu Dios. Pues mira, aunque seas un hombre rico, aunque seas un hombre que dice que tiene empresas y demás, mira, tú cometas injusticias y aunque hagas obras de caridad y dices que al cabo das dinero para este lugar, para ese orfanatorio, para este asilo, para esos pobres, aunque tú me digas eso, pero recuerda bien que estás cometiendo injusticias con otras personas y eso no se vale. Estás cometiendo injusticias contra tu propia familia y a poco se te va a justificar dando dinero. Pero eso no se vale, porque ese Dios no existe y el único Dios verdadero no permite eso. Por eso es importante, me voy a manifestar. Por eso llega el momento que hay personas que dicen, comulga y mira lo que está diciendo, que reza mucho y mira cómo se expresa, está hablando mal de los demás, mira cómo está tratando a esa persona y así comulga. Pues es que no se puede manifestar Dios porque se ve fácilmente en la persona, en sus actos. En pocas palabras, quiero que Dios se manifieste en mi persona. Actúan tus obras, son las obras en las cuales se va a manifestar Dios. El bien que hagas a los demás, ahí se manifiesta Dios. ¿Por qué llega a decir la gente, bendito sea Dios? Mira lo que me ayudó esa persona, mira lo que hizo. Pues glorifica a Dios con tus obras. Entonces, ¿quieres que Dios se manifieste? Hacer la morada en Dios, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Entonces, esa morada es Dios que habita en nosotros y que nos hace sentir la necesidad de ayudar al otro, de poder buscar el bien de los demás, siempre preocupándonos por el bien de los demás. Eso es lo que Dios pide. Por eso fíjense las cosas, lo que dice al final. Les he hablado de esto ahora que todavía soy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu que mi Padre va a enviarles en mi nombre, ese les va a clarificar mejor las cosas y les va a hacer entender todo lo que yo les he dicho. Y efectivamente, quien tiene a Dios en su corazón se deja guiar por el Espíritu Santo para hacer el bien. Así de fácil. Aunque haya gente que habla muy bonito y se expresa y hablan de Dios y todo lo demás, y en su actuar dice, yo no veo que tenga Dios en su corazón, porque su manera de actuar me lo está diciendo. Yo no veo, es muy déspota, es prepotente, la manera de hablar, la manera de decir las cosas, y sabe mucho, sí, habla mucho de Dios y dice que sabe mucho de la Biblia. No, un hombre bien preparado, sí, pero es bien déspota, es prepotente, la humildad no tiene. Pues no me manifiestas a Dios en tu corazón. Mira, lleno de conocimientos, pero mira, vacío de Dios. Y así existen personas, pero muy capaces, tienen mucha capacidad, llenos de conocimientos, pero ¿qué creen? Poca experiencia de Dios. En su corazón no hay eso. No conocen a Dios, no han experimentado el encuentro con Dios. Si tú quieres manifestar el amor de Dios en las obras, tus obras lo van a decir. Y Dios se va a manifestar en ti cuando tú en tu corazón sientas
esa necesidad de hacer un bien por los demás. Cuando te compadezcas del otro, del que sufre, del que te pide ayuda, ese necesitado, compadecer, cuando padezcas con el que lo necesita, entonces en tus obras se va a manifestar que Dios está en ti, que Dios habita en ti por el bien que haces, no por el daño que haces. Así es como Dios quiere que entendamos cómo se va a manifestar en el bien a los demás, preocupación por los demás, la caridad hacia los demás. Pónganse de pie.